Hola y bienvenidos al podcast Piedra Angular, producido por Global Grace Ministries. Mi nombre es Francis Hueso y estoy muy emocionada de tener la oportunidad de pasar un tiempo con ustedes estudiando sobre los procesos de Dios. Este es el cuarto episodio de la serie Prosperando en la Adversidad. En esta serie hemos estado discutiendo que en este mundo todos vamos a enfrentar adversidades, pero si sabemos cómo conquistarlas, no solo podemos sobrevivirlas, sino también prosperar en ellas. En los episodios anteriores discutimos las pruebas que nos llegan a todos. Algunas de esas pruebas vienen a probar nuestra fe y otras simplemente porque vivimos en un mundo quebrantado y no podemos evitar sufrir las consecuencias del pecado humano. También hablamos de cómo vencer los ataques de nuestro enemigo, el diablo. Aprendimos que al usar la armadura de Dios con autoridad podemos hacer que Satanás huya. Hoy nuestro tema es algo de lo que no escuchamos mucho, pero que en mi opinión es crucial para mantenernos en nuestro caminar de obediencia. Hoy hablaremos de los procesos que Dios usa para ayudarnos a madurar. Estos procesos son duros. Algunos los llaman su desierto y otros su noche oscura del alma. Cada creyente en Cristo en diferentes etapas de la vida pasará por ellos. Hablando desde mi experiencia, puedo decirles que generalmente vienen cuando Dios quiere llevarnos a un nivel de autoridad en Cristo más alto. Oré y medité en la palabra tratando de decidir qué ejemplo bíblico darles para describir un proceso de Dios. Casi todos los personajes bíblicos pasaron por diferentes procesos. Moisés pasó 40 años en el desierto. José pasó muchos años en Egipto, primero sirviendo a Potifar y luego en la cárcel. Pablo pasó 14 años en oscuridad después de su salvación, y yo podría haber usado cualquiera de ellos como ejemplo, pero el Señor puso en mi corazón que usara la vida del rey David como ejemplo de un proceso de Dios. Ustedes conocen la historia. David había sido un hijo obediente. Comenzó su vida laboral como un pastor de ovejas. Un día llevó algo de comida a sus hermanos y terminó matando a un gigante. Mató a Goliat. Esto lo llevó al castillo o al palacio como un campeón y se convirtió en el yerno de Saúl, el rey de Israel. Todo esto parecía increíble. Dios hizo posible que David fuera del campo al palacio. Pero fue en el palacio donde Dios puso a David en su primer proceso. Ese proceso lo convirtió en un gran hombre de Dios y en un gran líder para su pueblo. Como saben, el rey Saúl se puso celoso de David y trató de matarlo. David no había hecho nada malo, no merecía los ataques de Saúl, pero Dios los permitió porque David lo necesitaba. David necesitaba esos ataques. Vayan conmigo a 1 de Samuel 22, 1 y 2, que dice: David partió de ahí y escapó a la cueva de Adulam. Y oyéndolo sus hermanos y toda su casa, la casa de su padre, descendieron a él. Y todos los que estaban en apuros, y todos los que tenían deuda, y todos los que tenían el alma amargada, se juntaron con él. Y llegó a ser comandante sobre ellos, y estaban con él como 400 hombres. En lugar de vivir en las comodidades del palacio, David terminó en una cueva con un montón de inadaptados. Estaba huyendo de un hombre a quien había ayudado y tratado de bendecir. Perdió a su esposa, su título, sus amigos, y por muchos años vivió como un fugitivo, todo porque obedeció a Dios. Los procesos de Dios no tienen mucho sentido cuando estamos pasando a través de ellos. De hecho, van en contra de todo lo que la sociedad, la televisión y los medios de comunicación nos enseñan como normal. Estamos acostumbrados nosotros los seres humanos a pensar que a la gente buena le pasan cosas buenas y a la gente mala le pasan cosas malas, pero eso no es siempre la realidad. Mis amigos, a veces para crecer necesitamos pasar por dolor.
Los procesos de Dios no vienen a nosotros porque hayamos pecado o hayamos hecho algo malo. De hecho, me atrevo a decirles que vienen porque Dios nos quiere madurar y con la madurez siempre viene promoción. Los procesos de Dios vienen a ayudarnos a sanar, a deshacernos de cualquier orgullo que podríamos tener, a quitar las malas asociaciones, a aumentar nuestra revelación de la palabra de Dios y ayudarnos a crecer en el fruto del Espíritu. No pasas por un proceso de Dios con una multitud, mi hermano. Los procesos de Dios suelen ser tiempos solitarios. Incluso Dios a veces parece distante a lo largo del proceso. Claro que no lo está, pero por lo general no nos habla mucho durante estas temporadas. Por eso muchos comparan un proceso de Dios con un desierto. En general, la mayoría de los procesos de Dios vienen de repente. Un día David estaba en el palacio haciendo lo que él normalmente hacía y antes de darse cuenta, Saúl le arrojó una lanza tratando de matarlo. La vida como él la conocía había cambiado para siempre. Debido a que Dios es misericordioso y nunca nos da más de lo que podemos manejar, no pasamos por los procesos de Dios con frecuencia. Mirando hacia atrás en mi vida, creo que he pasado por 4 estaciones o temporadas de procesos de Dios. Cada una de ellas trajo un ascenso, una promoción. Cada una de ellas fue inesperada, fue insoportablemente dolorosa, al punto de que casi pensé que no la iba a superar. Y también cada una de ellas valió la pena. Cada temporada del proceso de Dios vale la pena. Estoy muy agradecida por los procesos que Dios me ha traído, pero no son fáciles. Los procesos de Dios te maduran, te hacen una mejor persona, pero son bien difíciles. Muchos santos del pasado solían llamarlos el precio de su unción. Kathryn Kuhlman solía decirle a la gente, he muerto 1000 muertes. Si lees algunos de los salmos que David escribió durante su noche oscura del alma, verás que estaba en una gran agonía. Si nunca has pasado por uno, probablemente no tengas ni la menor idea de lo que estoy hablando aquí. Lo que te puedo decir al respecto es que no dejes de escuchar este podcast hasta su fin, porque algún día vas a necesitar lo que estoy compartiendo con ustedes hoy. Si estás pasando por un proceso de Dios, mi querido hijo de Dios, lo siento mucho. Sé que estás en dolor, pero quédate ahí. Como te dije, vale la pena. Por favor, anímate. Así de imposible como parece, tu noche oscura del alma va a terminar. Volverás a sentir la presencia de Dios y a escuchar su voz aún más claramente de lo que solías hacerlo, una vez el proceso termine. Te gustarás más a ti mismo de lo que lo hacías antes. Probablemente estarás en una nueva etapa de vida con muchas personas más fuertes una vez este proceso termine. También tendrás mayor fortaleza espiritual y notarás que habrás crecido en empatía para las personas. Así que por favor aguántate. Tu dolor vale la pena. Mucha gente confunde el proceso de Dios con un castigo de Dios. Otros, especialmente los que no sobreviven el proceso, se alejan de Dios pensando que o los abandonó o no fue fiel a sus promesas durante su proceso. Por favor, no vayan por ese camino ni por un minuto. Durante un proceso de Dios, el diablo trabaja horas extras para hacernos dudar de la fidelidad de Dios. No escuchen su voz. El diablo siempre viene cuando estamos en nuestros puntos más débiles, pero no podemos darle cabida. Pasamos por un proceso de Dios confiando en lo que sabemos sobre el carácter de Dios. Él siempre es bueno, Él nunca cambia. Él ha sido fiel con nosotros en el pasado y también lo será en esta etapa nueva de nuestra vida. Algunos procesos de Dios vienen a nosotros a través de pérdida. A veces la pérdida de un ser querido, pérdidas financieras, la pérdida de nuestra salud o de nuestra fuerza física, o la pérdida de una relación cercana. Otros procesos vienen por cambios repentinos y dolorosos, y hay algunos procesos más difíciles de reconocer.
porque nada en nuestra rutina cambia, pero el Señor comienza a tratar con nosotros emocionalmente, comienza a lidiar con el dolor no resuelto del pasado, comienza a pedirnos que perdonemos las ofensas o que tratemos de liberarnos de muletas emocionales no saludables como lo son la codependencia o los pecados ocultos como la idolatría, la pornografía o la amargura. Todo para hacernos más como Cristo, para prepararnos a alcanzar nuestro potencial y para llevarnos a una vida más saludable y rica. Dios permite que pasemos por procesos porque nos ama. Él está ahí sufriendo con nosotros cuando pasamos por el dolor y también estará ahí al final del proceso cuando miremos hacia atrás y celebremos nuestro progreso. La noche oscura del alma de David terminó y una vez que terminó se convirtió en el segundo rey de Israel. El proceso que soportó lo convirtió en un hábil guerrero y en un campeón para su país. Su proceso tenía un propósito y tu proceso también tiene un propósito. Te está preparando para alcanzar tu destino. Cuanto más doloroso sea, más alto te llevará. Antes de que se me olvide, también durante el proceso de Dios necesitas cuidar tu boca. No des municiones al diablo hablando en tu carne. Además, tienes que tener mucho cuidado en quién te apoyas durante un proceso de Dios. Las personas que nunca han pasado por uno no son capaces de entender lo que estás pasando. Incluso las personas con las mejores intenciones pueden darte un mal consejo y hacerte sentir peor de lo que te sientes ahorita. Cuando tengas ganas de darse por vencido por algo que te dijeron o por lo que estás sintiendo en un proceso de Dios, pon música de adoración y ve a la sala del trono de Dios para adorarlo de todo corazón. Confiesa la palabra de Dios y no te dejes llevar por tus emociones. Si haces esto, te prometo que atravesarás la noche oscura de tu alma y alcanzarás esa promoción espiritual que Dios tiene para ti. Mantente firme ahí. Antes de cerrar este podcast, necesito darles a todos una advertencia, porque el diablo sabe que un cristiano, una vez que ha vencido un proceso de Dios, sale de él con mayor autoridad, con más humildad y mejor equipado para discernir sus maquinaciones. Él hace todo lo posible para que abandonemos ese proceso. Él hará todo lo que esté a su alcance para que te rindas. Muchas personas incluso son atacadas con pensamientos de renunciar a la vida durante un proceso de Dios. No le den lugar alguno a esos pensamientos, a pensamientos que te hagan abandonar lo que Dios está haciendo en tu vida. Alimenta tu alma con la palabra de Dios. Durante un proceso de Dios es cuando más necesitas escuchar las prédicas de hombres y mujeres ungidos. Somos bendecidos con la capacidad de escuchar a tantos hombres y mujeres de Dios en línea y a través también de podcast. Usa por favor esos recursos. Ve a tu iglesia. En esta temporada no es una temporada en la que te quedes en casa. Pídele a todas las personas que son guerreras de oración que conoces que oren por ti. Y cuando hagas todo esto, aférrate de la gracia de Dios que Dios tiene para ti, para que pases por tu proceso. No escuches a tus emociones durante un proceso de Dios, porque tus emociones un día van a estar arriba y otro abajo. Pero si escuchas tu corazón, tu espíritu, en él te darás cuenta que ahí hay paz. Si deseas que mi equipo y yo oremos por ti, escríbenos a info@globalgraceministries.com. info@globalgraceministries.com. Por favor, no se pierdan nuestro próximo episodio en el que estaremos hablando sobre cómo conquistar las tentaciones. Si nuestro podcast los ha bendecido, ayúdenos a promocionarlo, suscríbanse y califíquenlo. Dios me los bendiga y Él les dé la victoria.